Buenas noches, nos da gusto saludarles en el día martes ya 14 de julio de 2020. Estamos iniciando 1 hora con 30 minutos de noticias, todo lo que ha acontecido en el campo local como en el campo internacional. Usted lo conoce aquí a través de Noticiero Hechos. Así es, muy buenas noches, compañeros y amigos televidentes. Qué gusto acompañarlos. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Quédese con nosotros para actualizarse de lo más importante de este día. Hay noticias del mundo del entretenimiento, tenemos deportes, también noticias internacionales en esta hora 30, muy bien informados. Saludos también para los que nos acompañan a través de la señal de nuestro Facebook Live. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Con 325 nuevos casos de coronavirus, El Salvador supera los 10,000 contagios a nivel nacional. En San Salvador, donde se registra la mayoría de casos de COVID-19, hoy inició el Plan Municipal de Combate al Virus. Ya le contamos. En el Día del Médico, el gremio no tiene nada que celebrar. Decenas de profesionales de la salud han muerto en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Tenemos un informe especial. En alerta está el sector agrícola del país ante un posible brote de la plaga de langostas. Uno de nuestros equipos viajó a la zona occidental para conocer la situación de los productores de granos básicos y las primeras acciones de las autoridades. La situación se complica en Costa Rica en el combate al COVID-19. En lo que va del mes de julio se registra un incremento en el número de muertes y contagios. Y en medio de la pandemia también hay noticias esperanzadoras. Un laboratorio estadounidense anunció importantes hallazgos en las pruebas realizadas con su vacuna contra el coronavirus. Con el detalle de las informaciones, el agro salvadoreño está bajo amenaza. Organismos internacionales han advertido que cientos de cultivos podrían ser atacados por una plaga de langostas. Como era de esperar, los trabajadores de la tierra están en zozobra porque podrían perder lo que han logrado en sus parcelas hasta la fecha. Nos cuenta más el periodista Julio Guevara. Hasta el momento el invierno ha sido favorable para miles de agricultores. Entre ellos está José Alvarado, a quien conocimos en el cantón San Jacinto de Coatepeque, Santa Ana. Desde hace varias semanas trabaja arduamente y ha logrado que sus cultivos se desarrollen bien, pero teme que todo sea en vano, porque escuchó decir que se avecina una plaga de langostas. A todos los que trabajamos la tierra vamos a perder muchísimo, porque se gasta pues para hacer los cultivos y luego desaparecen, va. Es una pérdida. Hablamos de este insecto. En otros países ya causó destrucción agrícola. Llegó en cantidades sorprendentes. Estas imágenes lo dejan claro. Esta situación se podría vivir en El Salvador, han asegurado organismos internacionales que advirtieron lo que puede ocurrir. Por el momento es una presunción. Sin embargo, de convertirse en realidad, el trabajo agrícola en suelo cuscatleco estaría en juego. Elmer Sass es ingeniero agrónomo y dice que las pérdidas serían millonarias. Por la época estarían en riesgo cultivos de maíz, frijol, caña de azúcar y hortalizas. La langosta viene, llega a lo que es el cultivo y se come prácticamente todo el follaje. Follaje, estamos hablando de las hojas. Al comerse las hojas, la planta deja de realizar la fotosíntesis, que es como ella se alimenta y produce lo que es el fruto, ¿verdad? Al no realizar fotosíntesis, pues obviamente no habría producción y la planta pues llega a morirse. La preocupación es a nivel nacional. Tras la advertencia de un brote de langostas en el país, el gobierno de inmediato se activó. Por el momento se tienen equipos de vigilancia en diferentes zonas. San Vicente es uno. Se han encontrado unos cuantos insectos, pero podría tratarse de las apariciones normales de la época. Sin embargo, el temor persiste. Los agricultores manifiestan que un ataque de langostas en este momento los llevaría a la quiebra. Esa plaga, así como menciona la gente que viene, que cae de noche,
mientras la gente está dormidita, cuando amanece el troncón, ¿verdad? Entonces, al caer esa plaga plenamente, estaríamos saliendo sumamente afectados. ¿Qué hacer ante esta amenaza? Es la gran pregunta. Para el MERSAS, el problema fuera fácil de controlar si se tratara de un brote local, pero es todo lo contrario. Estaríamos frente a millones de langostas ya desarrolladas que van de paso buscando alimento. El ataque debe ser sin contemplaciones, asegura. Lo que tenemos que hacer es un choque frontal prácticamente, tratar de eliminarla con productos químicos. Lo que debemos de hacer es, por ver la parte medioambiental, es tratarlo con productos químicos viñeta verde, digamos que sean amigables con el medio ambiente. No es un problema desconocido. En El Salvador, durante el año 2015, un brote de langostas destruyó aproximadamente 800 manzanas de maíz y frijol. Se trató de un golpe bajo para el agro. Muchos campesinos lo recuerdan muy bien. Ahí el temor que esta pesadilla se repita. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y la Fuerza Armada va a trabajar en coordinación con el Ministerio de Agricultura para contrarrestar los daños que se puedan generar en los cultivos debido a los brotes de langosta voladora. Los especialistas y equipo de la institución castrense serán utilizados en las misiones de verificación de las zonas afectadas y la toma de muestras para agilizar los procesos en los laboratorios. Un 80% de nuestro personal de tropa se dedican a la agricultura y en caso de ser necesario que ellos requieran una fumigación masiva, pues también podríamos colaborar en esa dirección con el Ministerio de Agricultura, pero los datos específicos de qué apoyos adicionales podemos dar los están determinando en este momento el señor encargado de saneamiento agropecuario del MAG con el oficial de operaciones de la Fuerza Armada, que están afinando la planificación. Y preste mucha atención a lo siguiente, porque el Ministerio de Agricultura ha puesto a disposición los siguientes números telefónicos por si usted observa la presencia de las langostas en los cultivos. En la zona occidental, el número telefónico al que usted puede llamar es al 2432-0338. En la zona central, el 2202-0823. Y en el oriente del territorio, el número es el 2637-0161. Ahí los tiene en pantalla para que usted tome nota si llega a notar alguna irregularidad o la presencia de esta plaga. Y debido a la falta de acuerdos y de protocolos sanitarios, los transportistas aseguran que se reducen las posibilidades para que se reactive el servicio del transporte público el 21 de julio. A 4 meses de haber paralizado la circulación del transporte público a causa de la pandemia del coronavirus, este rubro registra pérdidas que superan los $100 millones según Genaro Ramírez, presidente de AEAS, quien agrega que el gobierno les adeuda la compensación económica de mayo y junio, pese a que la contribución para el transporte se sigue cobrando a los automovilistas, mientras el diálogo con el Ejecutivo continúa sin alcanzar acuerdos. Y hasta ahorita no se ha dicho nada, o sea, no se ha hablado de incentivos, no se ha hablado de tarifas, no están queriendo hablar sobre el tema de la compensación porque no es un subsidio. O sea, 4 meses, imposible seguir de esta manera. O sea, no se puede operar. Y por otro lado, pues tenemos a los pick-up, tenemos los camiones que andan transportando, microbuses high-aid pequeñitas, que van con asientos completos sin ningún protocolo de sanidad, mientras a nosotros se nos tiene amarrados. De acuerdo al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, el gobierno solicitó una prórroga para la entrega del subsidio al transporte público con el cumplimiento de ciertos requisitos para verificar el adecuado funcionamiento, como la instalación de GPS y la mejora del servicio y calidad en las unidades. Si bien es cierto, los transportistas han pedido un aumento en la compensación y también y aumento también en la tarifa que han venido hablando desde hace años, pero eso no se va a dar. Eso ya hablamos con ellos, eso no está sobre la mesa. Lo único que nosotros estamos pidiendo es condiciones para poder prorrogar el subsidio.
Para el titular de la gremial de transportistas, se reduce la posibilidad de retomar labores el 21 de julio, ya que no existe el protocolo a implementar en las unidades que debe ser emitido por el Ministerio de Salud. Agrega que es necesario elevar el valor del pasaje, ya que con 20 centavos y la reducción de los usuarios será imposible funcionar. Es imposible salir cobrando 20 centavos. Vea. Con 20 centavos y sin compensación no vamos a salir. Es imposible. Pregúntale a la gente que ve en los pick-up o en los camiones o en los microbuses, no están pagando $1, están pagando mucho más. Hay gente que paga $5 por ir de aquí a Soyapango. Además del incremento en la compensación económica de $1,200 por autobús y $600 por microbús, los transportistas solicitan un bono para aplicar medidas de seguridad en las unidades y así evitar focos de contagio del coronavirus. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Además, comentarles que un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 7 de la autopista a Comalapa en el sentido que conduce a San Salvador. De acuerdo a las autoridades, el conductor del camión manejaba a excesiva velocidad, lo que provocó que perdiera el control y volcara. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, solamente daños materiales. En temas judiciales, los ex empleados de la Imprenta Nacional procesados por agrupaciones ilícitas, peculado y actos arbitrarios quedaron en libertad condicional, luego de que la audiencia inicial, es decir, se tendrán que presentar cada 15 días al juzgado, mientras continúa el proceso en su contra. La defensa se valió de auditorías de la Corte de Cuentas. Parte de la Corte de Cuentas que exonera prácticamente a estas mismas personas en el mismo periodo auditado que lo hizo Gobernación. En ese sentido, hoy vamos a plantearle al juez, le vamos a hacer ver que existen 2 auditorías y por supuesto para la defensa y procesalmente hablando es más apegado a derecho y le vamos a dar mayor credibilidad a la pericia, a la auditoría que hizo Corte de Cuentas, donde prácticamente lo exoneran a todos los empleados de la Imprenta Nacional. Ambas dan un informe totalmente diferente. Nosotros consideramos más apegado a derecho el resultado técnico que hizo Corte de Cuentas porque eso hizo que se promovieran juicios de cuenta. Una persona fallecida y otra lesionada dejó un ataque armado que se registró en la calle que desde Chirilagua conduce al cantón Guadalupe, esto en San Miguel. Según versiones policiales, las 2 personas fueron atacadas con arma de fuego cuando se dirigían en una motocicleta. Una de las víctimas ya tenía antecedentes penales y por el momento se investiga si el hecho tiene relación con el accionar de las pandillas. Por 2 sujetos tapados del rostro, donde en medias palabras pues le dispararon y ocasionándole la muerte a uno de ellos. El otro fue trasladado lesionado acá al Hospital Regional de San Miguel. El fallecido se llama José Eleuterio Crespo Salgado. ¿De cuántos años? De 23 años. Según la información de los compañeros del Chirilagua y de investigaciones, no se tiene relación, que sean pandillas. Lo único que el fallecido había estado detenido en el 2017. ¿Por qué delito? Eso, por agrupaciones. Y a pocos días para que se lleven a cabo las elecciones internas para elegir a los candidatos a diputados, alcaldes y consejos municipales en el partido Gana, se habla de controversia. Ernesto Cornejo nos tiene los detalles. No voy a parar, aunque no siga de diputado, yo no voy a parar y si quieren hacerme las amonestaciones que me quieran hacer, yo lo voy a descubrir y voy a señalar todo lo que han hecho. Pero no debe preocuparse y sobre todo no debe de hablar tanta tontera que creo que al final no le conviene a él, no le conviene a nadie. En un inminente conflicto se encuentra Francis Sabla y Guillermo Gallegos, ambos diputados del partido Gana. Todo inició luego que Sabla denunciara públicamente que dentro del partido se están cometiendo supuestas irregularidades, al punto que el parlamentario aseguró que hasta se están falsificando documentos, todo con el objetivo de dejarlo fuera, pues dice que a través de sus propuestas que ha presentado en la Asamblea Legislativa ha perjudicado intereses de algunos sectores. Pero Gallegos dice que Sabla se siente amenazado por perder su candidatura,
pues tiene fuertes competidores en el departamento de La Libertad. Donde ellos han elegido un TEN, que ese TEN está manejado por 3 diputados, es ilegal porque tuvo que haber sido elegido por Asamblea General. En la parte que me correspondió a mí revisar a la persona que me han puesto, que dicen que yo le tengo miedo porque es competencia, yo siempre he llevado competencia. El que nunca lleva, y deberían de preguntarle y que dé la cara, ¿por qué nunca lleva otra planilla Gallego? ¿Por qué nunca se baja de la junta directiva? ¿Por qué tiene tantas cosas él si no tiene capacidad de nada? ¿Qué leyes ha sacado? A la Comisión Financiera ha venido 2 veces en 3 años. Lo que está demostrando es un poco de temor ante la próxima elección interna, en la cual hay otro candidato, que es Sibori Martel, concejal del municipio de Colón por 3 periodos, y que es una persona que en su municipio para alcalde saca más de 6.000 votos. Esto lo tiene nervioso, esto lo tiene hablando incoherencias. Él es una persona bastante impulsiva. Ante eso, todo el equipo de abogados del parlamentario presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por los posibles delitos de falsedad material ideológica y documental agravada en las elecciones internas, algo que Gallegos no le quita el sueño, según manifestó. Pregúntenle a Osiris Luna si en el rancho de Gallegos él no le puso la pistola en la cabeza. Lo que él diga me tiene sin cuidado, nosotros vamos a seguir con nuestro proceso. Este partido realizará sus elecciones internas el próximo 19 de julio, momento que podrían surgir nuevos señalamientos de posibles irregularidades. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral están preparando una propuesta hacia los partidos políticos para firmar y comprometerse con un pacto ético digital orientado a evitar abusos y tener mayor respeto en las campañas proselitistas que se hacen a través de las redes sociales. Por cierto, mañana miércoles van a revelar las medidas que van a tomar contra los institutos políticos denunciados por campañas anticipadas. De 23 denuncias presentadas, hay 10 resoluciones ya, según lo que dijeron los magistrados. La mayor parte de los que hemos visto son campañas anticipadas. Le digo que no es directamente que van a salir sancionados. Vamos a iniciar el procedimiento que dice la ley para sancionar. Y en algunos otros casos, pues ustedes van a ver el día de mañana lo que vamos a hacer, todo conforme a la ley y al debido proceso. Son nuevas y que sientan jurisprudencia electoral. Y van a ver que ahora ya tanto las redes sociales, Twitter y todo eso, que son considerados de acuerdo al estudio y a la jurisprudencia que está aceptando este tribunal, son considerados espacios públicos. Y sobre esos también vamos a arreglar. Y durante la pandemia, las prácticas de compras por internet y los trabajos en casa han aumentado, y también los riesgos de hackeos de cuentas y ciberataques a sistemas informáticos. El periodista Luis Alberto López nos va a ampliar esta información. Conozcamos. El hackeo de cuentas y ciberataques a sistemas informáticos continúa siendo un riesgo. El más reciente ocurrió el pasado sábado en la Universidad de El Salvador. No al sistema que garantiza la información de los estudiantes, sino más bien a el sistema bibliotecario de nuestra universidad. De acuerdo a estudios, durante el periodo de la pandemia del coronavirus, también en el ciberespacio, la vulnerabilidad aumenta. Básicamente por razones como las empresas han puesto a disposición de los empleados el llamado home office, y eso ha implicado que los trabajadores muchas veces trabajen en sus propias computadoras. Esto sin las mismas medidas de seguridad que cuando están en las oficinas, donde hay todo un equipo de sistemas vigilando lo que pasa a todo momento. Esto sin tomar en cuenta que muchas veces a lo mejor el empleado se puede meter a una página indebida en donde entre algún virus o algo que haga vulnerable la información de la empresa. Y yo creo que este es uno de los riesgos más grandes. El riesgo está en todos lados. La diferencia está en prevenirse de los ataques. Si se han metido a la Casa Blanca, si se han metido al Pentágono, a la NASA, ya no se diga al sistema de la Universidad de El Salvador. Ningún sistema es infalible, y bajo este pensamiento tenemos que mantener en la organización una filosofía de aprendizaje continuo y de mejora continua. Siempre debemos preguntarnos qué puede salir mal y qué podemos mejorar esta vez.
y esto ocurre lo mismo en una pyme que en una gran empresa, por lo que es vital que las empresas también inviertan en sistemas de seguridad para que puedan estar a salvo tanto sus finanzas como su información. De hecho, para proteger el sistema hay que tomar algunas medidas, y una básica es definir quiénes tienen acceso al sistema y la autorización de hasta dónde acceder. Algo que es también muy vital dejar establecidos son los roles de acceso a los datos. No es lo mismo que una persona tenga acceso a leer un dato a que pueda extraerlo. Tampoco es lo mismo que una persona pueda ver un número de identificación personal a ver un número de tarjeta de crédito. Esos roles tienen que estar muy claramente establecidos y hay que cuidarlos. Estudios realizados a nivel internacional revelan que solo en el año 2018 los ciberataques a plataformas digitales significaron pérdidas de más de 45.000 millones de dólares cometidos por cibercriminales a nivel mundial. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Gracias por continuar con nosotros. El calendario nos marca que hoy es 14 de julio y por lo tanto es el Día del Médico. A esta hora la Alcaldía de San Salvador está realizando una conmemoración para reconocer el trabajo que están realizando frente a la pandemia del COVID-19. El periodista Ernesto Cornejo se encuentra en el lugar y establecemos un contacto en directo con él. Ernesto, buenas noches. Así es, buenas noches compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos. Como un acto de homenaje para el personal médico que trabaja en primera línea para combatir el COVID-19 en el territorio nacional, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ha llevado a cabo la iluminación de la plaza El Divino Salvador del Mundo. Acá se aprovechó para hacer un minuto de silencio por aquellas personas que han perdido la vida en esta batalla. Calles muchos no ven el avance cruel del COVID-19, pero los hospitales nos muestran la realidad, la triste tragedia que se vive, la batalla que todos estos hombres y mujeres de gabacha blanca libran junto a sus equipos de enfermeras, técnicos, personal administrativo de esos lugares. Ellos son los que obran el milagro y la alegría de salvar vidas, pero que también son los más expuestos y los que absorben esa profunda tristeza de cada persona que arrastra la muerte. Ellos nos iluminan el camino con su valentía, nos llenan de esperanza y con su ejemplo nos fortalecen. En esta fecha, el Día Internacional de los Médicos, son recordados en todo el mundo y el contexto que vivimos nos ha enseñado a valorarnos hoy muchísimo más que nunca en esta generación y en varias generaciones atrás. Por eso durante varios días el monumento Divino Salvador del Mundo pasará iluminado con color azul que tanto nos representa como salvadoreños. Un granito de arena, el decir me quedo en casa o decir no voy a salir o voy a cuidar a mis papás, a mis abuelitos, a mis hermanos, a mis hijos, para que esto no prosiga. Sí, nos vamos a salir adelante. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Esta es la información que les tengo hasta esta hora de la noche. Retorno la señal hasta los estudios principales. Este martes 14 de julio se celebra el Día del Médico Salvadoreño y hoy más que nunca debemos de estar agradecidos y reconocer el gran trabajo que realizan para salvar vidas a diario por la pandemia del COVID-19. A continuación les vamos a mostrar la historia de una doctora que lo ha dado todo. El personal médico y de enfermería se ha convertido hoy por hoy en un pilar fundamental en la ardua batalla contra el coronavirus. El trato que se les brinda a los pacientes positivos es una labor indispensable, pues el objetivo es salvar el mayor número de vidas posibles. Para la doctora Mayra Torres, médico internista especializada en neumología, asegura que desde que se conoció el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional, todo cambió dentro de los hospitales. Las horas laborales se extendieron y cambiaron sus gabachas blancas por trajes especiales. Difícil cuando uno ya va llegando porque dice, Dios mío, ¿cuántas camas puede tener disponibles? Vamos a ver si ahora no me va a hacer falta el oxígeno.
uno se pone a pensar en la familia, toda esta gente que a veces no logra llegar al hospital y llega fallecido. Entonces todo eso se le viene a la mente a uno, cómo nos va a ir en el turno, primero Dios que nos vaya bien, ojalá que no hayan tantos decesos, eso es lo que uno espera, que no hayan tantos decesos y poderle ayudar a la gente. Pero si vamos con aquella angustia, siento yo que todos, en realidad vamos con aquella angustia, ¿qué va a pasar en ese turno? Pero también vamos, creo yo, con bastante aliento, porque nosotros vamos viendo también la evolución de los pacientes y al dar las altas nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, las placas como van cambiando. Al hablar de su familia lo hace con sentimientos encontrados, pues en varias ocasiones tuvo que dejar su casa por temor a contagiarlos, una decisión que no fue nada fácil. Tuve que ir un tiempo a un hotel que fue un área bien difícil y luego regresé a mi casa, ya estoy en mi casa, pero ya estando ahí, desde que yo llegué a la casa, desde que comenzó la pandemia prácticamente empieza todo lo de la sanitización, la divulgación de cómo se tenía que hacer todo el aseo personal, desde que uno sale de su casa hasta que vuelve a entrar. Estamos hablando que cuando yo salgo de la casa, ya tengo prácticamente toda mi ropa, incluso aparte del área donde yo la guardaba. Ya dejo mis zapatos afuera, lo que hacemos creo la mayoría de salvadoreños, inicio mi jornada. Toda mi ropa está aparte, empiezo a ponerme la mascarilla, la otra mascarilla, la mascarilla de 95, luego la mascarilla quirúrgica, las gafas y luego la careta. El COVID-19 no es un juego, pues entre las cifras mortales en nuestro país también se encuentran médicos y enfermeras. Ella reiteró su llamado a los salvadoreños a seguir con los protocolos necesarios para bajar así la curva de contagios. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y afortunadamente existen muchos casos de médicos que le han ganado la batalla al coronavirus. Marcela Rivera nos va a comentar más en la siguiente historia. Preste atención. Él es Max Hernández, un médico internista de 27 años que creció con la vocación de ayudar a los demás. El dicho de Platón que dice, donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Y eso demuestra que para ser médico hay que ser muy empático y hay que tener tacto, ya que los pacientes están en un estado pues difícil. Como persona de primera línea en el combate de COVID-19, nos cuenta su historia y como de médico pasó a ser una víctima del coronavirus. Yo la puedo considerar como la prueba más grande que he vivido en mi vida. Pues me separó de mi familia, me separó de mis seres queridos y pues fue bastante difícil, la verdad. El peligro está de frente. Nosotros vemos morir pacientes y no es algo fácil de ver, ya que prácticamente el coronavirus lo que hace es ahogar a las personas. Me tocó vivirlo tanto como médico y como paciente, el estar viendo a personas y el sentir la impotencia de que por más que uno trate o por más que uno se ensañe en esas personas, los pacientes terminan falleciendo. Esto en general es bastante difícil de hablar para mí porque me ha dejado con un trastorno que se llama trastorno de estrés postraumático. Me da ansiedad incluso el hablar sobre eso. No necesité un ventilador mecánico, pero sí necesité de oxígeno. Pues yo estaba cansado. Fueron aproximadamente 5 a 6 días que yo estuve ingresado en una unidad de cuidados intensivos y pues mi experiencia fue un poco particular. Fue un proceso que duró 1 mes y medio, pero como muchos, logró vencer el nuevo virus, que ha cobrado la vida de centenares de personas, incluyendo personal médico.
cuando me dieron el alta, pues no lo puedo explicar, era una alegría, pero hasta cierto punto no estaba feliz del todo porque no iba a llegar a casa, sino que iba a pasar a otro centro de contención. Entonces era un sabor agridulce que tenía en mi paladar. Su experiencia la ha compartido en el libro Diario de un COVID, donde relata detalladamente lo vivido a causa del virus, que también espera sirva de reflexión para muchos a cuidarse para evitar más contagios. No quiero que nadie pase lo que yo pasé, una experiencia emocionalmente difícil. Este es un informe de Marcela Rivera. Increíble la experiencia que ha vivido, increíble todo lo que nos narra y el camino que tuvo que atravesar. La pandemia lastimosamente continúa y hay mucha gente que está en la misma situación, atravesando momentos difíciles en los hospitales. Vamos a conocer los siguientes casos donde se está solicitando donantes de plasma de personas recuperadas de COVID-19. Tenemos el primero, que es el de Roberto Edgardo Cartagena Chinchilla. El tipo de sangre que están solicitando es ORH positivo. Usted puede ponerse en contacto a los números telefónicos que le vamos a dar a continuación, 7743-3738 y 7163-4328. Además tenemos el caso de Liduvina Magarín, necesita donantes del tipo ORH positivo, se encuentra ingresada en el Hospital Rosales. Para ponerse en contacto puede llamar a los números telefónicos 7398-0606 y 7170-3573. Mientras tanto, Sandra Elizabeth Castillo necesita donantes del tipo ORH positivo. Para ayudar, el número telefónico al que usted debe comunicarse es el 7250-6455 y un cuarto caso es el de Jaime Patricio Villacorta. Necesita donantes de cualquier tipo de plasma. Puede llamar usted al teléfono 7864-8596 y 7097-3808. Los gobiernos municipales continúan ejecutando planes para intentar contener la pandemia del COVID-19. Este día se conoció que la Municipalidad de San Salvador lanzó un nuevo plan. El Plan San Salvador Lucha contra el COVID-19 redobla los esfuerzos para reducir el índice de contagios de coronavirus en la población capitalina. Este municipio se mantiene a la cabeza de las estadísticas con más de 1.600 personas contagiadas y a la fecha se han contabilizado 701 inhumaciones con protocolo COVID-19. La detección temprana es clave y fundamental para poder darle tratamiento oportuno e inmediato a la gente y poder prevenir casos de gravedad y de fallecimientos relacionados al coronavirus. Con el plan se ejecutarán diferentes acciones, como consultas médicas, entrega de medicamentos, atención psicológica para el cuidado de la salud mental, trabajos de limpieza en vías principales y jornadas de fumigación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Para hacer limpieza profunda, higienización, que prevenga también la permanencia del virus en las superficies de las calles. Se harán también trabajos de limpieza, chapoda mecanizada, recolección de material voluminoso, en lugares que también están siendo propensos a los criaderos de zancudos y que pueden proliferar estas enfermedades relativas a las picaduras de zancudo. El lanzamiento de la iniciativa se desarrolló en el barrio Santa Anita de la capital, mismo en el que se iniciará con la construcción del Centro Médico Especializado Municipal, el cual tendrá una inversión que ronda los $5 millones, financiados con fondos propios, pero que la municipalidad busca minimizar mediante donaciones y la emisión de bonos. Lo que pretendemos es, a través del primer hospital municipal, este centro médico hospitalizado, poder apoyar a nuestro sistema de salud pública a descargarse y poder atender mejor los casos de COVID-19 en medio de esta pandemia. Estamos haciendo los esfuerzos con diferentes ciudades y países amigos, así como con el sector privado, para poder obtener la mayor cantidad de equipo donado y así reducir la inversión que sería con fondos propios, producto de una emisión de bonos que está realizando la Alcaldía de San Salvador y que se va a concretizar, esperamos esta o la próxima semana.
El centro de salud podría iniciar operaciones a partir del mes de noviembre, mientras la comuna replicará las acciones del plan en todos los barrios y colonias de San Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Son las 8:46. Haremos una breve pausa y ya regresamos. Uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19 es la de los vendedores a cuenta propia. Por eso fueron incluidos en la entrega de bolsas solidarias, beneficiando a más de 6,000 familias. Por décadas, doña Doris se ha ganado la vida vendiendo alimentos preparados en su negocio. Lo que nunca se imaginó es que una pandemia llegara al país impidiéndole trabajar. Desde que empezó esto ya dejé de trabajar, pero como no hay buses en San Marcos no puedo viajar porque allá vendía comida. Y como ella, hay miles de salvadoreños que pertenecen a este sector y atraviesan las mismas dificultades. Es por eso que se abocaron al Ministerio de Trabajo para solicitar ser incluidos en el programa de bolsas solidarias. Gracias al señor ministro, porque es el único ministro en esta gestión que ha dignificado a la clase trabajadora y de manera especial le ha dado valor cercano y dignificado al vendedor por cuenta propia. Además, se incluyeron a comerciantes que ya se habían retirado de su trabajo por complicaciones de salud. Bien, gracias. Pues nosotros necesitamos comida. Antes sí trabajaba vendiendo cualquier cosa. Sí, vendiendo así cualquier cosa. Bueno, para sacar para la comida, ¿no? Con pancartas en manos, los beneficiados mostraron su agradecimiento. En este programa de ayuda alimentaria se continuará beneficiando a los sectores más vulnerables. Según las autoridades, se entregarán alrededor de 80,000 bolsas solidarias. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y empleados de la Unidad Médica de Soyapango se concentraron para solicitar al gobierno que se les dote de más equipo de bioseguridad, como mascarillas, trajes y caretas para resguardar su salud durante las atenciones a pacientes con COVID-19. Todos estos empleados pagamos con el bono la mascarilla, los gorros, los gabachones, las zapateras. Entonces no es un bono, es algo que hacemos para protegernos nosotros. Aquí nos estamos jugando la vida. Llevamos 37 muertos que salen de ahí, de esos canopis. Y todos nos exponemos cada día. Aquí ya se murió un compañero. Tenemos médicos enfermos, enfermeras enfermas. Y tenemos que cuidar a nuestros compañeros y nuestra preocupación es enfermarnos nosotros y llevarlo a nuestra familia. Y las autoridades del Ministerio de Salud entregaron más de 25,000 trajes de bioseguridad, 50 gabachas y otros insumos médicos al personal sanitario de los hospitales Nuestra Señora de Fátima en Cojutepeque, Santa Gertrudis en San Vicente, Jorge Arturo Mena de Santiago de María en Usulután, entre otros de San Miguel y Morazán. La inversión supera los $3 millones, según dijeron las autoridades. De las 4 de la mañana de este día que nos trasladamos hasta el puerto de Acajutla a recibir todos estos equipos de protección en los diferentes niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estamos aquí en el almacén haciendo esa distribución que va a llegar hacia los hospitales y que se va a surtir a todos los médicos y a todo el personal de primera línea para poder atender los pacientes en esta pandemia con su protección. Es importante aclarar que esto es un trabajo arduo, una labor que está realizándose 24/7 por parte del personal que se encuentra en este almacén, el cual trabaja incansablemente para poder hacer llegar todos estos insumos de protección que son vitales para cubrir al personal de primera línea. Momento de que vayamos a comerciales, ya regresamos con más aquí en Noticiero Hechos. Vamos con información que se genera en la región centroamericana. Costa Rica, que hasta hace unas semanas había logrado tener un buen manejo de la pandemia de COVID-19,
hoy está registrando un incremento de muertes y contagios del virus. La periodista Katia Cárdenas nos informa desde ese país. Katia. Costa Rica reporta ya 34 muertes por COVID-19 y 8.036 casos confirmados. Para este martes se reportaron 440 casos nuevos y la cifra más alta de hospitalizados, con 161 personas internadas y 30 en cuidados intensivos. Es como un efecto, ¿verdad? Una onda expansiva en donde una fiesta genera una cantidad de contactos y de personas que se infectan alrededor de esa fiesta, que tal vez el que organizó la fiesta tal vez no lo vio. Fue una fiesta pequeñita de unas 15 personas, 10 personas, pero que al final rompieron burbujas sociales y esas 15 personas tenían contactos y esos contactos tenían otros contactos y esos sí pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos y sí pueden terminar falleciendo. Para esta semana las autoridades realizan una estrategia de contención del virus que implica una restricción vehicular por placa las 24 horas. Solamente está permitido el transporte público. También se estableció una restricción para negocios que no realicen actividades esenciales y un muestreo masivo en zonas con alto contagio. Lo que estamos usando son estrategias generalmente de vigilancia para captar más cantidad de casos, justamente para ir documentando las posibles transmisiones que se van dando en las diferentes partes del país y eso responde justamente a los planteamientos que se hacen con respecto a los muestreos. Muchas veces lo que buscamos es en lugares donde hay más probabilidad de transmisión, que son más densamente poblados, hacer muestreos justamente porque ahí es donde podemos encontrar o evidenciar que exista una prevalencia mayor del virus en la población. Entonces, en realidad, muchas de las estrategias que se siguen justamente es porque sabemos que donde hay más interacción humana, donde hay más relación, pues ahí es donde existe más probabilidad de encontrar el virus. Las zonas fronterizas continúan con alerta naranja. En estos sitios se realiza una restricción vehicular diferenciada, además de horarios especiales para el cierre de negocios y mayor control policial. Desde San José, Costa Rica, este es un reporte de Katia Cárdenas para Red de Noticias Albavisión. En Honduras aumentan las denuncias de corrupción en el sistema de salud. Honduras está cerca de llegar a los 30.000 casos positivos de COVID-19, a pesar de las estrategias para reducir la curva de contagios, situación que plantea si los esfuerzos están dando los resultados esperados, tomando en cuenta las denuncias por la falta de equipo de bioseguridad o centros de salud insuficientes. ¿Pero qué se puede hacer para reducir los contagios? La Voz de América se puso en contacto con la especialista en virología Wendy Murillo y así lo explica. Rogamos a la población, ¿verdad?, para que ellos puedan atender a estas brigadas, porque lo que queremos es que no se saturen los hospitales, que se pueda atender de manera temprana todos los casos para que no desarrollen los síntomas graves y necesiten ir a los hospitales los cuales ya están colapsados. A mis espaldas, uno de los principales centros hospitalarios del país, que ya está a su máxima capacidad. Y según los especialistas, una atención primaria para detectar casos de COVID es fundamental para reducir la incidencia de casos y la saturación en centros hospitalarios. En lo que respecta a la compra de hospitales móviles sobrevalorados y su llegada, médicos opinan que si no están equipados no servirán de nada, como asegura el neumólogo Carlos Aguilar. Sin embargo, si estos hospitales móviles no cuentan con todos los insumos necesarios para que puedan ser echados a andar de manera inmediata, será un fiasco más e implicará no solo el despilfarro de recursos. A la fecha, los hospitales móviles continúan en el proceso de aduanaje, mismo que no ha finalizado, ya que falta documentación que verifique la compra de los mismos. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Ahora compartimos con ustedes noticias esperanzadoras, y es que un laboratorio en los Estados Unidos, estamos hablando del laboratorio Moderna, anunció un paso importante en el hallazgo de una vacuna contra el COVID-19. Anunció que su vacuna contra este nuevo coronavirus produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron las dosis. Los resultados se desprenden de la etapa inicial de pruebas de la vacuna llevada a cabo a 45 voluntarios en el mes de marzo. Según explicaron los científicos involucrados en el proceso, estas personas desarrollaron una cantidad comparable de anticuerpos a aquellas personas que superaron la enfermedad de manera natural. Ninguno de los voluntarios reportó efectos secundarios graves. Más de la mitad de ellos sí informaron sobre síntomas
similares a la gripe, la fatiga, por ejemplo, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y dolor en el lugar de la inyección, algo que suele suceder con otras vacunas. Los síntomas duraron solo un día, según indicaron los científicos, y no revisten una gravedad que implique la necesidad de terminar con los ensayos. Y muchos advierten que el plan global de vacunas solo favorecería a los países ricos. Políticos y funcionarios de sanidad se han comprometido públicamente a compartir de manera equitativa cualquier vacuna contra el coronavirus que resulte eficaz. Pero muchas voces advierten que si no se obliga a las autoridades a rendir cuentas, los países ricos acopiarán las vacunas para sus poblaciones y dejarán menos dosis disponibles para los países más pobres. Nuestro mayor temor es que si continuamos con un sistema que permite a las compañías farmacéuticas todo el control de monopolio sobre las soluciones médicas para esta pandemia, veremos una situación de guerra de ofertas entre países ricos que pueden darse el lujo de hacer acuerdos bilaterales con las compañías farmacéuticas, dijo esta representante de Oxfam International. Si bien aún no se pueden comprar dosis de las vacunas en estudio, cuya eficacia no ha sido comprobada, países como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos ya han encargado millones de dosis. Pero muchos de los países más pobres no pueden permitirse hacer ese gasto especulativo. Una iniciativa para ayudarlos es encabezada por Gavi, una sociedad entre el sector público y privado que se dedica a conseguir y distribuir vacunas para niños en varios países. Pondremos las dosis a disposición de los países de bajos ingresos y medios bajos al mismo tiempo que los países de ingresos medio altos y altos. Eso es lo justo. Nos reuniremos con estos países y tendremos una discusión, dijo el CEO de Gavi. Pero la alianza ha recibido críticas por ofrecer a posibles donantes de dinero la oportunidad de beneficiarse de una cartera más grande de vacunas contra COVID-19. Berkeley dijo que Gavi necesita hacer que la inversión en una iniciativa global de vacunas sea atractiva para los países ricos y que tratarían de persuadir a esos países de que si ya pidieron las vacunas, no deberían intentar obtener más, aunque reconoció que no había un mecanismo de aplicación. Jessica Brumek, Associated Press. Y con el pasar de los días en medio de la pandemia del COVID-19, el principal epidemiólogo y consejero de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha mostrado un distanciamiento con la Casa Blanca. De hecho, muchas de sus opiniones chocan con las del presidente Donald Trump. El doctor Anthony Fauci se convirtió en una de las caras más visibles de la administración durante la pandemia. Con más de 50 años de experiencia, es el principal epidemiólogo del equipo gestor de la crisis sanitaria en Estados Unidos y era una presencia habitual aquí en las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, según dijo en una entrevista con el Financial Times, hace al menos 2 meses que no informa directamente al presidente Donald Trump. Durante el fin de semana se conoció un documento de la Casa Blanca que señala literalmente que a varios funcionarios les ha preocupado el número de veces que el doctor Fauci se ha equivocado. El epidemiólogo ha contradicho al presidente en varias ocasiones e incluso lo ha criticado sutilmente, como en estos comentarios la semana pasada sobre el uso de mascarillas. Si uno dice que no importa que te la pongas o te la quites, está dando un mensaje erróneo, señales contrapuestas. La señal debería ser: lleva mascarilla, punto. Trump apareció con mascarilla por primera vez ante las cámaras de manera consciente el sábado durante una visita a un hospital militar. El mandatario negó llevarse mal con el doctor. Tengo una muy buena relación con el doctor Fauci. La he tenido desde hace tiempo. Desde el principio creo que es una muy buena persona. No siempre estoy de acuerdo con él. Fauci ha advertido que la pandemia no está bajo control, como señala el presidente. Los casos se han disparado en varios estados del sur y el oeste del país que han dado marcha atrás en la reapertura. Para que se hagan una idea, Latinoamérica y el Caribe cuentan con unas 146.000 muertes por COVID-19. Estados Unidos con 135.000. Es decir, el índice de mortalidad por el nuevo coronavirus en este país es peor que el de toda la región, que tiene casi el doble de habitantes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y Francia celebró un importante día nacional en medio de protestas.
Trabajadores de la salud marcharon en París este martes, en el Día de la Bastilla, para protestar la falta de equipo y personal médico en los hospitales públicos durante la pandemia del nuevo coronavirus. También hubo protestas contra la violencia policial, la injusticia racial y contra la política del gobierno de Emmanuel Macron, que los manifestantes dicen favorece a los ricos. Las tensiones surgieron desde el lunes en la noche, cuando alborotadores prendieron petardos e incendiaron un bus, un gimnasio y docenas de vehículos en la región de París, según el departamento de bomberos. Mientras los manifestantes llamaban la atención sobre los fallos del gobierno durante la pandemia, el presidente participó en una ceremonia en la que enfermeras, médicos, trabajadores de supermercados y de residencias de mayores, fabricantes de mascarillas, técnicos de laboratorio y otros que mantuvieron el país en marcha durante la estricta cuarentena fueron los invitados de honor. Familiares de los trabajadores médicos que murieron por el virus también estuvieron presentes. El Día de la Bastilla conmemora el asalto de los rebeldes a una prisión en 1789, lo cual marcó simbólicamente el inicio de la Revolución Francesa. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y un supremacista blanco que posteriormente renegó de esas ideas se convirtió en el primer hombre en ser ejecutado este martes por orden federal en los Estados Unidos en 17 años. Por orden federal de los Estados Unidos. Se trata de Daniel Lewis Lee, condenado en 1999 por la tortura y asesinato de 3 personas. Estamos hablando de 3 miembros de una familia. Las autoridades de la prisión federal en Indiana lo ejecutaron mediante una inyección letal después de que la Corte Suprema estadounidense anulara la objeción de una jueza al procedimiento usado en la aplicación de la pena capital. La última ejecución federal anterior a la de Lee se produjo en 2003 y actualmente quedan 62 presos condenados a la pena capital por el gobierno federal. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Super Selectos, el súper de los salvadoreños, consiente a todo el personal médico de primera línea que labora en el Hospital San Rafael. Esto como parte de la conmemoración del Día Nacional del Médico. A todo el personal de salud que tenga turno durante este martes 14 y miércoles 15, se les hará entrega de una deliciosa cena y un riquísimo desayuno. Super Selectos quiere reconocer con este detalle la titánica y abnegada labor del gremio médico, su espíritu de servicio y vocación, en especial durante la lucha en contra de la pandemia del COVID-19, mostrando de esta forma su admiración y agradecimiento para todos aquellos que se dedican a esta profesión en el país. Bien, estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias por su sintonía. Un abrazo y mucha solidaridad para el gremio médico que está luchando en primera línea contra el coronavirus, viendo de frente a la muerte, arriesgando su vida por salvarla de otros. Nosotros los ciudadanos podemos colaborar con los médicos y es no cargándoles de más trabajo, protegiéndonos y protegiendo a nuestros seres queridos. Así es, que Dios los bendiga y por supuesto no está de más recordarles que antes de dormir este día usted puede alzar una plegaria también para darle gracias a Dios y también para pedir que pronto esta situación en la que nos encontramos pueda cesar. Así que pasen feliz noche, los esperamos mañana nuevamente. Que descansen.